Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Ya dijo Hamlet, uno de los personajes más míticos de Shakespeare y protagonista de esa obra con el mismo nombre de su principal personaje, pues que algo olía podrido a Dinamarca. Aquí no estamos en Dinamarca, pero sin duda algo huele a podrido en España, en concreto en el gobierno de Pedro Sánchez. Con el paso del tiempo, con el paso de las investigaciones, con el paso de las indagaciones de las diferentes autoridades judiciales y policiales, está quedando acorralado Pedro Sánchez y su gobierno. Bien es cierto que de momento ese famoso, como le llaman algunos, número 1, no está siendo objeto de investigación, pero sin embargo las personas que han formado parte de su entorno sí, personas que él escogió y que le han defraudado. Esto nos pasa a todos, ¿no? Quien ha tenido pues algún amigo que quizás haya planteado, si no ha errado, poniéndole en su círculo de confianza. Aunque no sé si Pedro Sánchez iba a cumplir esta premisa, ¿no? De que había que tener a los amigos cerca y a los enemigos más cerca. Yo creo que no. El señor Cerdán, el señor Ábalos, el señor Koldo y compañía eran buenos amigos. Unos amigos que le han salido a rana y que ahora todos se afanan en negarles el saludo, en negarles no solo 3 veces, sino 70 veces 7, ¿no? Y disculpen que utilice este símil evangélico, ¿no? Porque si Jesús ya le dijo a San Pedro que le negaría 3 veces, seguramente toda esta gente también le dijo a Pedro Sánchez que en un momento determinado, o ya sabrían, que le negaría varias veces. Porque por mucho que pongan distancia, él formaba parte también de esa cuadrilla. No de esa cuadrilla corrupta que a todos nos ha podido pasar. Gente que nos utiliza para su propio beneficio y que nos utiliza no como persona, sino como escalón. Pero creo que cuando Pedro Sánchez el otro día dijo en su intervención que esto no iba de él, sino que iba de algo mucho más grande, de un proyecto político, y que como no iba de él, mi pregunta es ¿por qué no dimite? Puestos que no va por él, debería ser una persona magnánima y tendría que dejar paso, no sé a quién, pero desde luego a una persona que no haya tenido ningún tipo de relación. No digo con estas personas, porque es complicado viniendo del Partido Socialista, formaban parte del mismo partido, sino que no hubiesen determinado la elección, ni de Santos Cerdán, ni de Ábalos, ni estos subalternos como Koldo García. Creo que lo mejor que puede hacer Pedro Sánchez es dimitir y convocar elecciones. O si lo quiere, simplemente dimitir, poner a alguien eficaz, capaz y que no tenga tantos cadáveres en el armario, ¿no? Porque ya van 2, número 2, valga la redundancia, que le salen a rana al presidente de gobierno. Por otro lado, en todo este caso, me llama mucho la atención cómo determinados aspectos, sobre todo la derecha mediática, se han afanado en dar bombo y en dar voz y en ocasiones a aplaudir, a erigirle como una especie de Robin Hood, cuando precisamente él era el que corrompía a toda esta gente. Me estoy refiriendo al señor Aldama. Me llama la atención cómo se apresuran en aplaudirle, en decir, mirad lo que dice Aldama, ¿no? Puestos a utilizar un símil evangélico,
como si todo lo que él dijese fuese a misa, como si fuese un evangelio según San Aldama. Pero es que disculpen, este señor tampoco es ningún santo. También tiene cadáveres en el armario, también ha utilizado su posición para su propio beneficio. No hay ningún tipo de diferencia entre el señor Aldama y el señor Ábalos, y tampoco entre ellos dos y el señor Santos Cerdán. Cualquier tipo de alabanza a todos estos personajes al final es simpatizar, o simplemente no simpatizar, pero como Aldama se ha pasado al otro lado, eso parece, pues ya lo que hacía no estaba tan mal. Esto no va de ideologías, no va de izquierdas y de derechas, va de honradez, va de utilizar un poder con una gran responsabilidad, y tampoco quiero ser redundante con esa expresión tan manida de esa famosa película. Creo que necesitamos reflexionar, ¿no? Y esto ya lo decía David Jiménez, ¿no? El periodista. Que a lo mejor el problema, no digo el sistema en sí, como dice él, sino que algo pasa cuando los dos partidos que llevan gobernando España 40 años, a excepción del paréntesis breve de UCD, han sido acorralados por la corrupción. Les sugiero que me digan qué gobierno de España de los que hemos tenido no ha estado envuelto en algún tipo de escándalo. No hablo solo de corrupción. Yo creo que este gobierno, el de Pedro Sánchez, se está llevando la palma, ¿no? Con permiso de Felipe González, ¿no? Y evidentemente esos casos de corrupción, no del gobierno, sino de personajes aislados en el gobierno de José María Aznar. Les propongo que hagan un análisis, ¿no? Ahora estamos además viviendo un juicio en Barcelona por el uso de fondos reservados para el propio beneficio de las investigaciones clandestinas, o las presuntas investigaciones clandestinas del último gobierno del Partido Popular a nivel nacional. Es decir, que aquí nadie puede sentar cátedra, y todos han actuado con el mismo modus operandi. A lo mejor hay que cambiar el patrón, hay que dar quizá una oportunidad a la savia nueva, una savia nueva que en ocasiones también ha sido decepcionante, o ha sido incluso peor, utilizando el poder que atesoraba para su propio beneficio. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. En la recomendación literaria de hoy traemos un libro elemental para entender cómo actúa este gobierno. El otro día el señor Pedro Sánchez pedía perdón, algunos le pedían, evidentemente, y como es normal, un servidor también lo hace, que no podía solo pedir perdón, tenía que hacer otro tipo de actitud, ¿no? Y para entender la forma de hacer política de este gobierno, o de la política en general, también lo hemos visto con Carlos Mazón en La Dana, que tampoco llegó a pedir perdón, por cierto, aunque no son comparables, en el caso de La Dana con el caso de la corrupción de Pedro Sánchez, son dos ineptitudes, la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez, disculpen, son dos casos distintos. Y creo que el libro elemental es el de María Blanco, ¿no? Que nos ilustra con ¿queréis gestos? O disculpen, votasteis gestos. Tenéis gestos. Un libro de Deusto en el cual pues habla precisamente de esa forma de hacer política, basada en el simplismo, en la intensa forma de llenar la política, no de acciones, sino de simples insinuaciones. Muchísimas gracias por escucharnos en este breve pero necesario tras el escándalo que ha acechado a parte
de las personas de confianza del presidente de gobierno. Sean buenos, sean felices y espero que estén bien a pesar del gobierno.